derramó la sangre eterna por el Espíritu eterno para nosotros tener vida eterna junto con Dios. Tenemos una decisión que tomar. ¿Cuánto sacrificio tiene que hacer el hombre para poderse librar de la muerte eterna y alcanzar la vida en el paraíso, la vida eterna? Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, familia. Cosas como el sacrificio antiguo versus el sacrificio nuevo, la liberación eterna, familia, y el verdadero mediador para nosotros poder llegar al cielo. Este es tu amigo Rafi y juntos podemos hacer la diferencia. Así que vamos a lo que vinimos, que es tiempo de leer la palabra de Dios, porque es lo único que alimenta el alma. Estamos en Hebreos 9, familia, y dice: ahora bien, la primera alianza tenía sus regalos para el culto, pero en un santuario terrenal. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza cubierta de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que tenía el maná y también estaba el bastón de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados que representan la presencia de Dios, los cuales cubrían con las alas la tapa del arca. Pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Familia, esto básicamente está hablando del antiguo pacto donde estaba lo que nosotros conocemos, pues podemos decir la congregación, el tabernáculo, perdón. Lo que nosotros le podemos decir el tabernáculo, que estaba dividido en tres partes, ¿verdad? El lugar del sacrificio, el lugar donde entraba el sacerdote, donde ponían las cosas, y el lugar santísimo, donde solamente podría entrar el sacerdote, ¿verdad? El encargado. Y esa persona, como hemos hablado, tenía que hacer un sacrificio por sus pecados y luego un sacrificio por los pecados del pueblo. Y no podía entrar. Y si entraba en pecado, moría. So, básicamente es el primer párrafo lo que quiere decir, ¿verdad? Hablando de ese momento, de ese lugar de la antigüedad donde buscaban el perdón de pecados. Preparando así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Y cuando entra tiene que llevar la sangre de los animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino y el santuario todavía no estaba abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente. ¿Qué pasa ese tro? Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues la ofrenda y el sacrificio de allí se ofrece a Dios. No puede hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias que purifican, que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. So, únicamente el sacerdote, ¿verdad? Y solo una vez al año, ¿verdad? Y aquí es que nos dice que ofrece sacrificio por sí mismo. Es básicamente, parece que me adelanté, pensaba que lo habíamos leído, pero me adelanté. Es básicamente nos está diciendo, este sacerdote, ¿verdad? Entra una vez al año para pedir el perdón de pecados a un pueblo. Y todos los años tenían que repetir esto para poder recibir el perdón de los pecados, ¿verdad? Y nos dice, son reglas externas, o sea, son reglas que hacen externamente para poder recibir esa conciencia, perdón de pecado, pero en ese momento todavía Dios no había cambiado las cosas. So, dice, hasta que Dios cambie las cosas, son reglas externas y que tiene valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. ¿Y cuándo fue eso que Dios cambió las cosas? No sé, vamos a ver. Dice, pero Cristo ya vino
Y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivo. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y es más perfecto. Y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivo y becerro, sino su propia sangre. O sea, está hablando de la cruz del Calvario de Cristo Jesús, ¿verdad? De que Él es ahora el sumo sacerdote y Él da el perdón de los pecados. So, vamos a ver cuántas veces Jesús tiene que hacer el perdón de los pecados en los próximos capítulos, si es que no nos contesta aquí mismo. Dice, es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de las becerras que se queman en el altar, los cuales son rociadas sobre los que están impuros, tiene poder para consagrarnos y purificarnos por fuera. O sea, el perdón era por fuera, como quien dice. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, Dios como el sacrificio y sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. O sea, nos dice bien claro, Cristo es sacerdote y Él dio sacrificio con su propia sangre. Cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros, derramó la sangre eterna por el Espíritu eterno para nosotros tener vida eterna junto con Dios. Tenemos una decisión que tomar. La decisión de ir hacia la muerte eterna porque rechazamos a Dios y las cosas de Dios, o la decisión de ir a Dios y vivir una vida eterna con Él. Y la única manera es en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Seguimos. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. Y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna. O sea, es por Cristo que recibimos la herencia eterna y es el único mediador, ¿verdad? ¿Qué le has prometido? Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó la lana roja y una rama de osipo. La mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclados con agua. Y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Entonces les dijo, esta es la sangre que confirma la alianza de Dios, la alianza que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto, según la ley. Casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De manera que se necesita tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial. Pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que eso. O sea, las cosas, todo eso que hacían en el Antiguo Testamento era lo que nosotros llamamos tipificando a Cristo. ¿Qué es tipificando? Cosas que tienen similitud o parecido a lo que Dios hace o a lo que Cristo hace en el Nuevo Testamento. Eso nos está diciendo básicamente que todo esto que se hizo fue, ¿verdad?, imitando lo que está en el cielo. Pero nos dice una frase bien importante que dice, pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que eso. O sea, los chivos, los becerros, todo eso no era suficiente. Necesitábamos a Cristo para que sea suficiente el perdón de pecados y poder entrar a través de Él al cielo a vivir con Dios para siempre. Seguimos. Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. O sea, Cristo está intercediendo por nosotros todo momento.
Y no entró para ofrecer en sacrificio muchas veces, como hacen cada año todos sumos sacerdotes que entran al santuario, para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio en una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por una segunda vez y ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que esperan. ¿Eres tú el que espera? ¿Eres la persona que estás esperando la salvación de Cristo y que estás listo para Cristo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Esa es la pregunta que debe ser bien interesante, de conocernos y ver si aceptamos la herencia que nos da Cristo a través de su sacrificio por la vida eterna. Un solo sacrificio, un solo mediador para una sola vida eterna, con Él y para siempre. Estaba seco. Dice, el sacrificio antiguo para perdón de pecado y el sacrificio nuevo. El sacrificio antiguo, hablamos que era todos los años, pero era básicamente, no curaba la conciencia. Era algo externo, algo para decir, mira, ya hicimos un sacrificio a lo mejor para Dios. Me imagino que implica algo más profundo de lo que estoy diciendo yo. Pero lo que quiero decir es que se tenía que repetir todos los años, ¿verdad? Sin embargo, en el sacrificio, en el pacto nuevo, en el sacrificio nuevo es una sola vez. Cristo fue quien lo hizo. Y nos dio esa oportunidad, o nos da esa oportunidad de entrar al cielo a vivir con Dios. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el Antiguo Testamento nos dice la palabra en el día de hoy, que era una imitación de lo que había en el cielo, pero las cosas del cielo te necesitaban un sacrificio más poderoso. Y ahí es que entra Cristo. ¿Y la liberación eterna? ¿Cuál es la liberación eterna? Vivir al lado de Dios por siempre y para siempre. A lo mejor no tenemos que esperar a morir. Podemos a través de Cristo comenzar a vivir para Él desde ahora. Comenzar a estar con el Señor desde ahora. Y cuando partamos de esta carne o de esta tierra, vamos a estar con Él para siempre. Y esa es la liberación de la vida eterna. Que la muerte no te agobia, que la muerte no te amarra, que la muerte no te da tristeza. Al contrario, la muerte, sabiendo cuando llega ese momento de muerte, sabes para dónde vas, sabes cuál es tu destino y sabes con quién vas a estar. El verdadero mediador es Cristo Jesús. Es la puerta, es el sacerdote, es el que hizo el sacrificio y es el que intercede por nosotros, dice la palabra de Dios. No hay ningún otro mediador, que es solamente Cristo Jesús. A través de Él es que podemos llegar al Padre. A través de Él es que podemos llegar al paraíso. Y a través de Él es que podemos vivir con los frutos del Espíritu. No hay más nada. Solamente Cristo. Familia, tenemos que estar con Cristo conectado todo el tiempo. Con Cristo avivado. Con Cristo sabiendo su salvación. Recibiendo su gracia y su misericordia todos los días. Así que se dijo lo que se tenía que decir y se habló lo que se tenía que hablar. Así que vamos a orar. Gracias, Señor Padre amado, Padre Santo, Señor, por proveernos a Cristo, Señor, como nuestro sacerdote y como nuestro mediador, Señor. Padre, permítanos tener la certeza, Señor, de esa salvación y esa vida eterna para estar contigo, Señor, y que nos venga a salvar en la segunda venida, Señor. Te pido por todas estas personas que están al alcance de esta oración, Señor, que los bendiga, Señor, que los sientan el perdón del pecado a través de tu Hijo, Señor, si no lo han sentido, Señor, y que si lo han sentido y están en la salvación, Señor, que perseveren para siempre contigo, Señor, para que podamos estar todos unánimes como una familia en tu reino, Señor, en tu segunda venida, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Familia, ya lo sabemos. Ya sabemos cuál es el sacerdote de los sacerdotes, el Señor de señores, Cristo Jesús. Jesucristo nuestro Salvador. Ya sabemos que es el mediador y ya sabemos que vamos a tener una vida eterna a causa del sacrificio de Cristo.
Y es por eso que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es bien importante. Porque cancela el perdón de año tras año de animales. Porque Él fue el último sacrificio para vida eterna. Así que familia, vive contento, vive agradecido, vive con Dios. Porque con Dios todo, sin Dios nada.